Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Versículos 1 al 2. ¿Cuántos aman a Jesús en este lugar? ¿Han cambiado? ¿Les ayudó el Señor en esta semana? Qué lindo, ¿verdad? Nada es igual cuando Jesús llega. Todo se convierte hermoso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el santuario, el templo, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es entregado a los gentiles, pues ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Présteme atención porque son palabras de mucha sabiduría y de doctrina lo que vamos a ver aquí. La palabra naos es la que aparece allí para decir templo. Hay 4 maneras de llamar al santuario y una de ellas es naos. Cuando naos se utiliza para mencionar al santuario, se refiere al lugar santísimo del santuario. Vamos a verlo con el mismo capítulo, el versículo 18 y 19. Apocalipsis 11, 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. La ira que menciona el tercer ángel de Apocalipsis, la que dijo Juan: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta es la ira que menciona la Escritura. Este también beberá del vino de la ira de Dios. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. ¿Y el tiempo de qué? De juzgar, es un juicio. No dice a los vivos, solo dice a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Entonces el naos, el templo de Dios, fue abierto en el cielo. Aparece la misma palabra que acabamos de leer anteriormente. El templo de Dios fue abierto. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde está el templo? El templo de Dios ahora ya no está en la tierra. Ya no es un santuario terrenal, como nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Nos dice ahí que era aquel santuario terrenal, era figura de las cosas celestiales. Que el verdadero y más perfecto tabernáculo no hecho de manos está en el cielo. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. El punto principal, dice Hebreos 8:1, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, y es ministro del santuario, dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pónganme atención, no dice que hay un sacerdote en el cielo, dice tenemos un sacerdote que se sentó a la diestra de Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que es importante que hablemos de esto, porque en ese lugar es donde está Cristo intercediendo por tus pecados y los míos. Y te voy a demostrar en esta hora dónde está tu vida delante de Dios, si estás dentro del santuario o estás fuera del santuario. ¿Te parece muy interesante e importante que lo aprendamos? La Biblia dice en el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se miraba ¿dónde? En el templo. Y Hebreos capítulo 9, Pablo dice que el arca del pacto estaba ¿dónde? ¿En el lugar santo o el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Y entonces la palabra naos, templo, se refiere al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Se los estoy probando. Dice que el templo, el naos de Dios, fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se miraba en el templo. ¿Y hubo qué cosa? A ver, ayúdenme. Hubo relámpagos. ¿Qué más hubo? Voces, truenos.
un terremoto y grande granizo, dice la Biblia. Ahora, ¿qué había dentro del arca? Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9 también. Dice que dentro del arca estaban puestas, ¿qué cosa? Las tablas del pacto, las que había hecho Dios, y los 10 mandamientos. Mire qué lindo. Luego que Moisés quebró esas tablas, el Señor le orientó que hiciera otras tablas. Pero la Biblia dice claramente que Dios volvió a escribir los 10 mandamientos sobre esas tablas. ¿Me están oyendo? Esto es muy importante. Porque por nuestros pecados nosotros hemos quebrantado la ley de Dios también, la hemos quebrado. Pero Dios nos pide que si las volvemos a poner listas, Él escribirá sobre nuestro corazón esa ley. Ahora, pregunto, ¿está entonces allá la ley de Dios en el cielo también? Claro, no podía representarse en la tierra y después contradecir el símbolo a la realidad. Si estaban en el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, dentro del arca estaban los 10 mandamientos y el santo sábado, tiene que estar también dentro del arca del cielo los 10 mandamientos y el santo sábado. La gloria sea para Dios. Y la prueba de eso es que es la ley de Dios la que se está mencionando ahí y no el arca por sí sola. La prueba de eso es que hubo, ¿qué cosa? Voces, relámpagos, truenos, un terremoto. Pregunto, ¿cuándo? Y dice granizo, le voy a explicar por qué. Pero ¿cuándo hubo voces y truenos, un terremoto y relámpagos y todo esto? ¿Cuándo ocurrió eso? A ver, ayúdenme. Cuando Dios descendió del cielo mismo. Él mismo vino en una nube de fuego al monte Sinaí. Y allí el monte retumbaba. Mire, eso era todo en llamas. Y Dios le dijo a Moisés, sube porque yo te voy a entregar la ley. Y entonces solo Moisés subió, hermanos queridos, al monte. Solo Moisés subió. Se metió en las llamas. Por eso Isaías dice en el capítulo 33, versículo 2 en adelante, dice, ¿quién habitará en las llamas eternas? ¿Quién morará en el monte santo de Dios? Dice. Los jóvenes hebreos, cuando fueron echados en el horno de fuego, ¿qué pasó con los soldados que los traían? Inmediatamente murieron ellos, los hombres impíos, pero los jóvenes cuando cayeron en el horno estaban vivos, no les quemó la llama. ¿Me estás oyendo? Si andamos en la santidad, ¿qué pasaba con el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo y acariciaba algún pecado y no se había arrepentido? Y se manifestaba en ese momento la Shekinah, la presencia de Dios. Al instante caía muerto por la santidad de Dios. Por eso dice el Señor, ustedes sean firmes y estén velando y orando en todo tiempo, para que sean hallados justos y dignos de entrar en ese reino y podáis estar en pie ante la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿dónde más volvió a haber voces, relámpagos, truenos y terremotos? No solo fue en el Sinaí, ¿dónde también ocurrió? Ayúdenme. ¿O no han leído, hermanos queridos? Todavía tenéis duro el corazón. Pregunto, ¿cuándo ocurrió eso también? Cuando Jesús murió en la cruz. También hubieron voces, relámpagos, truenos, terremotos. Ahora, en esta última ocasión vuelven a haber terremotos. Dice, el tiempo de juzgar ha venido, tu ira ha llegado. Y ahora dice que hay voces, relámpagos y truenos y se ve el templo de Dios abierto en el cielo. ¿Sabía usted que en el antiguo pacto la sangre del cordero era asperjada sobre las tablas para probar de que la ley, la demanda de la ley había sido cumplida con la sangre del cordero? Siempre Dios les enseñó que no era por la ley que se salvaban, sino por la muerte de un cordero inocente. Pregunto ahora, ¿me están oyendo, hermanos? ¿Por qué hay ahora granizo al final? Además de relámpagos, voces, truenos, un terremoto, ahora hay un fuerte granizo. Porque el granizo es una plaga y está cayendo un juicio de destrucción. Dice que viene a destruir a los que destruyen la tierra. Por eso dice que cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, para darnos misericordia. El Señor murió en la cruz para convencernos de nuestros pecados. Por eso hubo relámpagos, voces y truenos. De justicia, porque también hubo voces, relámpagos y truenos cuando Él dio su ley. Y de juicio cuando aparece esta escena final.